Metales alcalinos en estado sólido tienden a reaccionar con el agua de manera espontánea y violenta para dar el ion oxidrilos y liberar hidrógeno. ¿Sí? Son oxidantes, son reductores muy fuertes, tienden a oxidarse fuertemente. Y en particular, si ustedes se fijan, acá tenemos litio, potasio, rubidio y cesio, o sea, cada vez más abajo en la tabla periódica. El sodio está en algún lugar, no conseguí el GIF del sodio, pero está entre estos dos. Y lo que se puede ver es que pareciera que la reacción va siendo cada vez más violenta a medida que bajamos en la tabla periódica. Y esto es simplemente ilusorio. La reacción es prácticamente igual de violenta en todos los casos. ¿Sí? Lo que pasa es que el litio es menos denso que el agua, entonces su reacción se da sobre la superficie. ¿Sí? Hay una parte del litio que no está todo el tiempo reaccionando, que es la que está expuesta a la atmósfera, digamos. Solo la parte de abajo está reaccionando. El potasio es apenas, tiene una densidad todavía parecida a la del agua, pero el rubidio y el cesio son mucho más densos. Entonces, cuando estos dos señores que están acá sueltan un pedacito de cesio, el pedazo de cesio se va hasta el fondo, y cuando se va hasta el fondo reacciona de golpe. Y cuando reacciona tiene un montón de moléculas de agua alrededor que le hacen presión y esa energía se libera de manera explosiva. Pero la energía liberada en total por igual masa de cada uno de estos compuestos, o mejor dicho, por igual cantidad de moles de cada uno de estos compuestos, es prácticamente la misma y es lo que se observa acá abajo en esta tabla. El potencial estándar de reducción, y ahora vamos a ver por qué, de los metales alcalinos es más o menos el mismo a medida que bajamos en la tabla periódica. ¿Sí? Parecido, pero por lo menos no hay una tendencia clarísima. Y fíjense que el del litio y el del cesio es prácticamente el mismo. ¿Sí? Pero vamos a empezar, antes de volver a ese punto, a explicar por qué el potencial de reducción estándar es parecido. Vamos a empezar por generalidades. ¿Sí? Y siempre vamos a mencionar la configuración electrónica externa, porque dijimos en la primera clase que son los átomos más externos los que terminan hablándonos, los que terminan haciendo química. ¿Sí? La química que no es nuclear, por decirlo de alguna manera. La química más química es la de los electrones externos. En este caso, los metales alcalinos tienen una configuración electrónica externa que es siempre NS1, ¿sí? Son conductores de la electricidad y del calor, son sólidos relativamente blandos y funden a baja temperatura. Uno lo puede pensar como que esa nube electrónica que mantiene, que mantiene unido el pegote de todos esos iones distribuidos en puntos específicos de una red tridimensional, ¿sí? Que es esa nube electrónica, ese gas de electrones que decía Drude, está formado solamente por un electrón por cada átomo, y entonces es como un pegamento un poco débil. Uno lo puede pensar de esa manera. Ya vamos a ver que en los alcalinotérreos, donde la configuración es NS2, suelen ser más duros y tener puntos de fusión más suelen ser más fáciles de fundir y tienen que ver con que hay dos electrones formando los enlaces metálicos por cada átomo. Fundidos también son conductores, son reductores fuertes y reaccionan violentamente con el agua, son demasiado reactivos para ser encontrados libres en la naturaleza como metales, cero, y se encuentran siempre formando sales, siempre indefectiblemente. Esto es lo que vimos recién, el rubidio y el cesio dan reacciones explosivas porque son más densos. Fíjense en esta tabla que la densidad hasta el potasio es menor que la del agua, que es 1, y el rubidio y el cesio es mayor, 1,53 y 1,90. Y dijimos que, bueno, su radio atómico obviamente aumenta al bajar en el grupo, esto es esperable respecto de lo que habíamos charlado, y dijimos que el potencial estándar de reducción era más o menos parecido. Y para entender por qué es parecido, vamos a usar un ciclo termodinámico.
y a ver cómo varían las variables, cómo cambian las variables dentro del ciclo termodinámico para interpretar por qué terminan siendo siempre iguales los potenciales de reducción. Si nosotros escribimos la reacción de reducción pura y dura, ¿sí? La hemi-reacción de reducción en realidad, nos falta quién es el que aporta los electrones, pues la hemi-reacción de reducción es la que está descrita acá, ¿no? El catión acuoso más un electrón acuoso que dan el metal en estado sólido, ¿sí? Esta reacción la podemos meter en un ciclo termodinámico. ¿En cuál? Bueno, supongamos que primero planteamos la sublimación del metal hasta tenerlo en estado gaseoso. Si ionizamos al gas, pasamos a tener una variable que conocemos, que es la energía de ionización, ¿sí? Y la reacción de tener tanto al electrón como al metal en estados gaseosos, los tenemos hidratados, lo llamamos reacción de hidratación, tanto del metal como del electrón, ¿sí? Entonces, si recorremos, digamos, lo que nosotros sabemos por ley de Hess es que para cualquier ciclo termodinámico, o por cualquier circuito cerrado, si se quiere, la variación neta de entalpía de todo este ciclo es igual a 0, ¿sí? Esto es lo que dice esta fórmula. Y en particular yo elegí recorrerlo en este sentido, entonces me queda que 0 es igual a el potencial de digamos, la entalpía de reducción positiva, la entalpía de sublimación positiva, la energía de ionización positiva y las energías de hidratación de forma positiva. ¿Sí? Me refiero a la variable y no al valor. ¿Sí? O sea, van sumando. ¿Se entendió esto? Sí. Estoy escribiendo la ley de Hess para este ciclo termodinámico. O sea, quedarme acá quieto o hacer toda la vuelta y volver hasta acá, la entalpía, el cambio de entalpía de ese proceso es 0. ¿Sí? Es cuánto me moví si di un círculo, 0 me moví. La posición es la misma que cuando arranqué. Y eso es igual a todos los lugares intermedios en los que estuvieron las especies. ¿Sí? Lo que me interesa a mí, la variable que va a estar vinculada al potencial de reducción va a ser el delta H de reducción. Entonces, si paso este término para el otro lado, me queda que el delta H de reducción es menos la suma de todos estos términos que están adentro. Y fíjense lo que pasa con cada uno de estos términos. ¿Qué pasa con la energía de ionización? Esto me lo podrían, acá aparecen los números, ¿sí? Acá no están dibujados, pero esto es litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. La energía de ionización baja a medida que bajamos en el grupo. Disminuye, se hace cada vez menos positiva. Esto es algo que ya sabían de la primera clase. Esto no tienen forma de saberlo, pero se los cuento yo. La energía de hidratación, delta H de hidratación, aumenta a medida que bajan en el grupo. Más adelante vamos a ver por qué aumenta. El delta H de sublimación, ¿sí? O sea, la energía que tengo que entregarle al sólido para pasarlo a gaseoso es cada vez más chico. Esto tiene que ver con que los enlaces son cada vez más débiles. Tiene que ver un poco con que son cada vez esferas más grandes las que hay que acomodar en una red. Cuando queremos acomodar esferas más grandes, lo que termina pasando es que la coordinación empieza a bajar, y una menor coordinación, si ustedes recuerdan, terminaba redundando en una menor estabilidad, y una menor estabilidad implica mayor facilidad para separar estas esferas. Y por supuesto, como en todos los casos, se hidrata un único electrón, y el electrón es el mismo en todos los casos, la energía de hidratación del electrón no hace la diferencia, es constante. Si ustedes se fijan lo que pasa, ustedes van a tener dos variables que bajan y una variable que sube. Si hacen la cuenta renglón a renglón, lo que les va a dar son estos resultados. Y el delta H de reducción, que está en kilojoules por mol, kilojoules puede ser pasado a volts, ¿sí? Kilojoules por mol puede ser pasado a volts usando la constante de Faraday. Así que créanme que son dos variables que, digamos, el potencial y el delta H de reducción son dos variables que se diferencian en una constante, por multiplicarlos por un factor, quiero decir. Cuando ven lo que pasan del litio al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, es constante. ¿Sí? Fíjense cómo con un ciclo termodinámico, con variables que podemos medir de manera directa o indirecta, terminamos justificando otra variable que también podemos medir de manera directa, indirecta, como es el potencial.
Y todas estas variables y su variación justamente puede vincularse con propiedades atómicas. ¿Sí? Este tipo de análisis es un tipo de análisis que, que se pretende que ustedes internalicen al final, cuando lleguen al final de la materia. El litio, como es muy chiquitito, a pesar de tener una única carga positiva, tiene muchísima densidad de carga, ¿sí? Que es lo que figura acá. Y al tener mucha densidad de carga, el litio sí puede formar enlaces con alto grado de covalencia, ¿sí? Si bien el litio puede formar compuestos salinos o minerales como el espodumeno y la lepidolita, que son los dos minerales más abundantes en la naturaleza, ¿sí? También puede formar lo que se conocen como compuestos organolitiados. De hecho, algunos de los compuestos organolitiados son, por ejemplo, usados como remedios. ¿Sí? No sé si habrán escuchado, pero mucha gente que suele tener lo que los psiquiatras llaman trastornos bipolares, se les suele administrar litio, ¿sí? No tengo yo en claro en este momento cómo es que funciona el litio entre los neurotransmisores para resolver este trastorno, si es que lo hace, pero las sales suelen ser, muchas veces quien lleva al litio muchas veces suelen ser compuestos organometálicos, que tienen al litio formando compuestos de coordinación, ¿sí? O sea, formando enlaces covalentes, en definitiva, y esto tiene que ver justamente con la capacidad que tiene el litio de ser muy polarizante, ¿sí? Y además, el litio es el único que puede formar óxido de litio exclusivamente cuando es quemado al aire, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué de esta propiedad. Van a ver que la existencia de cada uno de los elementos, su extracción y sus usos va a ser algo pertinente para aprender durante el resto del curso, y en el caso del litio, el paso principal de obtención de litio sólido, digamos, es la extracción y la formación del carbonato de litio, ¿sí? La extracción se hace de minerales por lixiviación ácida del espodumeno, o sea, por tratar el espodumeno con ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico lo que hace es disolver a este compuesto, a este aluminosilicato, que así se llama, más adelante vamos a ver más sobre los silicatos, que posteriormente precipita como carbonato de litio por agregado de carbonato de sodio, ¿sí? Y también puede obtenerse de salares, el litio por evaporación de salmuera, ¿sí? Que es la cristalización selectiva del cloruro de litio. A medida que le vamos sacando agua a una salmuera, la salmuera se concentra y al concentrarse empieza a tener cada vez menor capacidad para disolver la misma cantidad de sales, que se van empezando a depositar, y si uno hace este proceso de manera lenta, lo que va haciendo es que vayan precipitando de manera selectiva diferentes iones, ¿sí? Y eso se puede controlar para poder precipitar de manera selectiva, por ejemplo, el cloruro de litio. La mayor parte de los derivados industriales se obtiene al transformar el carbonato de litio en cloruro de litio, que en algunos casos se puede obtener directamente, y esta electrólisis del cloruro de litio es la que permite la obtención del litio sólido, que finalmente se usa en las baterías. ¿Sí? El proceso Downs lleva el mismo nombre que la celda en la que se genera el proceso. Esta celda está formada por un cátodo de acero, que esto que están viendo es un corte transversal, ¿sí? O sea, esto es como una caja cuadrada que adentro tiene un anillo, que es el cátodo, ¿sí? Y en el centro tiene como esta especie de pistón, que también es circular, o de sección circular, es un prisma de sección circular, que es un ánodo de grafito. Entonces, en estas barras se va a producir la reducción, y en este ánodo, en esta especie de pistón, se va a producir la oxidación del cloro. Separando digamos, la zona catódica
de la zona anódica hay un anillo que los divide, que es una pantalla de hierro. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien para qué está esta pantalla de hierro. Y en el interior lo que va es cloruro de sodio fundido, junto con cloruro de calcio fundido, ya vamos a ver para qué. Bueno, acá estaba. La razón de agregar cloruro de calcio es que el cloruro de calcio permite reducir la temperatura en la que se desarrolla el proceso, ¿sí? La temperatura de fusión del cloruro de sodio es 808 grados centígrados, mientras que la de la mezcla cloruro de calcio, cloruro de sodio, tiene un punto de fusión de 600 grados centígrados. Bajar la temperatura claramente reduce los costos de operación y además hace que sea un poquito más seguro todo esto y que los materiales sean más, digamos, que se puedan usar materiales que sean resistentes a 600 en vez de a 800 grados centígrados. Es todo beneficio, digamos. ¿Y cómo es el proceso entonces? Dijimos que en el ánodo se iba a producir la oxidación del cloruro a cloro y en el cátodo la reducción de sodio más a sodio. Entonces, vamos a empezar por acá. Nosotros tenemos siempre una fuente externa que va a tener que estar en un potencial que sea superior a 4,08, ¿sí? Y entonces cuando dos cloruros lleguen hasta el ánodo de grafito y finalmente se oxiden para dar cloro 2 gaseoso, van a liberar dos electrones que mientras viajan hacia el cátodo van a permitir que el cloro 2 se libere, ¿sí? Se los vuelvo a poner por las dudas, el cloro 2 se libera y escapa por la parte superior, mientras los dos electrones llegan hasta el cátodo. Y ahí en el cátodo, al encontrarse con dos sodios, esto es esquemático, no es que se produzca necesariamente así en serie. Esto se está produciendo constantemente, pero es esquemáticamente el proceso. Ahí en el cátodo, los dos sodios más se van a encontrar con estos electrones, se van a reducir en el cátodo pasando a sodio líquido, y el sodio líquido, que es menos denso que la mezcla cloruro de sodio y cloruro de calcio fundido, va a terminar por concentrarse en la parte superior del cátodo, ¿sí? Que es este compartimento que rodea al cátodo puntualmente, hasta que en algún momento va a flotar, y va a flotar hasta que por un rebalse termine cayendo en un recipiente del cual se va a poder eliminar. La razón por la que está esta pantalla de hierro, ¿sí? Ahora que vemos cuáles son los dos productos, es justamente para evitar que el cloruro y el sodio, que el cloro 2 y el sodio 0 reaccionen dentro de la solución, dentro del cloruro de sodio fundido. ¿Sí? Que se encuentren en la fase líquida de todo esto. Porque si se encuentran en la fase líquida, no solo perdemos eficiencia, sino que además puede ser peligroso. ¿Sí? O sea, si el cloro y el sodio, si una molécula de cloro y dos átomos de sodio se llegan a encontrar en alguna parte del líquido, lo que va a pasar es que se va a volver a formar cloruro de sodio y perdimos eficiencia. Obviamente el proceso no tiene 100% de eficiencia, pero la ubicación de esta pantalla de hierro tiene que ver con evitar que esos dos líquidos se mezclen y entonces así justamente la máxima eficiencia posible. Finalmente, lo que pasa es que obviamente se obtiene sodio sólido, pero con un 0,2% de calcio sólido, que también se reduce en el ánodo como forma de impureza. Y este 0,2% de calcio sólido se elimina por enfriamiento a 110 grados, ya que los puntos de fusión del calcio y del sodio son 98 y 842 grados centígrados respectivamente. O sea, a 110 grados centígrados nosotros vamos a tener al sodio fundido, eso es, el sodio estaría líquido y el calcio estaría sólido. Los haluros. Bueno, en cuanto a los haluros, todos forman haluros con la forma del tipo MX, donde X puede ser cualquiera de los halógenos, que son los elementos del grupo 7, y suelen tener generalmente estructura de tipo cloruro de sodio, excepto el cloruro de cesio, el bromuro de cesio y el yoduro de cesio. Habíamos visto que adquieren además estructura tipo cloruro de cesio.
Bueno, las entalpías de formación de los haluros del grupo 1 son negativas y relativamente grandes, es decir, que son siempre muy exotérmicas y se vuelven más negativas desde el ioduro hasta el fluoruro para el mismo catión. ¿Sí? O sea, a medida que pasamos, que subimos en el grupo 6, o sea, pasamos de ioduro a fluoruro, la formación de estos haluros es cada vez más exotérmica, o sea, el fluoruro de sodio es más estable que el ioduro de sodio. Sí, es un compuesto más estable, sí. En cuanto a la solubilidad, ya hablamos de solubilidad de sales cuando vimos también en la unidad temática 2. Pero acá vamos a profundizar un poquitito en la solubilidad de los haluros, y la solubilidad de las sales resulta, en este caso, del balance de dos variables. Bueno, esto en general, no solamente en este caso. De la energía reticular, o sea, cuánta energía hay que entregarle a una red para separarla en sus iones constituyentes, y de la energía de hidratación de esos iones en la solución, o sea, de cuán bien agarrados están los iones formando esta red, respecto de cuán bien estabilizados están estos iones rodeados de moléculas de agua. Esos dos factores se balancean a la hora de analizar la solubilidad de los haluros, en este caso. Y en el caso de los haluros, este es un proceso gobernado fuertemente por la variación de la entropía, que resulta de la separación de iones y del ordenamiento de las moléculas de solvente. Porque noten que el solvente, hasta que no había una sal, estaba todo lo desordenado que podía estar el agua, en este caso, que es el solvente. ¿Sí? Las moléculas de agua sí generaban dipolos transitorios y puentes de hidrógeno que se arman y se desarman, pero estaba en el máximo desorden posible. Ahora, si yo le meto una sal, de repente, por ejemplo, en este ejemplo esquemático, alrededor de este ion negativo hay 4 moléculas de agua que están perfectamente organizadas alrededor de ese ion. Entonces, una solución salina, de alguna manera, el solvente está, o algunas moléculas de solvente, están más ordenadas que cuando no hay ninguna sal presente. ¿Sí? Entonces, básicamente, en este caso, el desorden le gana, y ahora lo vamos a ver, el desorden generado durante la solubilidad le gana a la cantidad de energía necesaria para romper la red, como factor determinante que explique la solubilidad de los haluros de metales alcalinos. Y lo vamos a ver con ciclos, ¿no? Digamos, la reacción de disolución, ¿cuál va a ser? Tengo al haluro y después tengo a los dos iones en solución. Entonces, como dijimos, por un lado tenemos la entalpía de red, que era la inversa de la energía reticular, ¿sí? La entalpía de red es generar a partir del sólido, o sea, cuánta energía tengo que entregar, o cuánta energía es liberada o entregada, mejor dicho, en este caso, para poder generar los iones gaseosos que constituyen a la red, y la hidratación es justamente el proceso gobernado por el ordenamiento de las moléculas de solvente alrededor de cada uno de estos dos iones. Entonces, recorriendo el ciclo de la misma forma que lo recorrimos la clase pasada para el caso o la clase anterior para el caso del ciclo de Bohr-Haber, lo que tenemos entonces es que el delta H de disolución, o sea, la energía liberada durante la disolución, es igual a la entalpía de red más la entalpía de hidratación. ¿Sí? Estamos recorriendo el ciclo de forma horaria. Y entonces veamos qué pasa con cada una de estas dos variables que podemos medir de alguna otra manera. Bueno, lo que pasa, si se ven, es que se compensan. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, fluoruro de sodio, cloruro de sodio, bromuro de sodio y ioduro de sodio. A medida que pasamos de fluoruro a ioduro, la entalpía de red baja. Y a medida que pasamos de fluoruro a ioduro, la energía de hidratación sube. Y la entalpía de red decrece conforme cae la densidad de carga del anión, ¿sí? El anión es cada vez menos denso,
Y la energía de hidratación crece también conforme cae la densidad de carga del anión. Entonces, fíjense, por un lado, la menor densidad de carga del anión, ¿sí?, va a formar compuestos bastante iónicos con el sodio, ¿sí? El tamaño del fluoruro es bastante parecido al del sodio, pero sobre todo el fluoruro se comporta como un anión bien duro, a diferencia de lo que pasa con el yoduro de sodio, donde el yoduro ya es bastante deformable y empieza a tener un carácter más covalente, su punto de fusión cambia, empieza a ser cada vez menor también el punto de fusión y la sustancia se vuelve más covalente. Y esa misma propiedad hace que la energía liberada al acomodarse las aguas alrededor del anión, porque para el catión va a ser siempre la misma, termine siendo también menor en el caso del yoduro. Dicho de otra manera, el fluoruro, como es un ion muy duro, justamente, va en solución a estar fuertemente ligado a moléculas de agua a través de sus protones. ¿Sí? Va a estar fuertemente ligado. Y que esté fuertemente ligado implica que libere bastante energía durante ese proceso. En cambio, el yoduro no es tan duro, no es un ion tan duro, es un ion más polarizable, y como también es más polarizable, eso significa que su densidad de carga es menor, y por ende, la estabilidad que va a tener al formarse estos débiles todavía enlaces dipolo con los hidrógenos del agua, ¿sí?, sea menor que en el caso del fluoruro. Estos efectos se compensan y si ustedes se toman el trabajo de mirar columna a columna van a ver que se compensan casi al decimal. O sea, acá no se ve bien, pero dice 7,88 y acá dice menos 7,84. O sea, esta diferencia es casi cero. Y así pasa en cada punto. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? O sea, el delta H de disolución es un factor que no explica por qué una sal se disuelve. Quien sí lo explica, dijimos, es el factor entrópico. Y fíjense, este mismo proceso podemos analizar qué pasa con la entalpía o qué pasa con la entropía, ¿sí?, de manera exactamente análoga. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Lo que termina pasando en este caso es que la entalpía de disolución, perdón, el cambio de entropía por la disolución, el cambio de entropía por la ruptura de la red, ¿sí?, se mantiene constante, dado que todos los sólidos tienen una estructura que es la del cloruro de sodio. O sea, en todos los casos vamos a pasar de una estructura de cloruro de sodio ordenada a el desorden completo de todos los iones por separado. ¿Sí? Por cada mol de fluoruro de sodio, por cada mol de cloruro de sodio o de bromuro o de ioduro, al final del cuento vamos a tener 2 moles de iones separados en cada uno de los casos. Entonces la entropía de este proceso es la misma en todos los casos. Fíjense cómo cambia la entropía de hidratación. Fíjense cómo, en el caso del sodio, ya dijimos, en todos los casos siempre se disuelve sodio, así que el factor entropía para el caso del sodio no es el que va a hacer la diferencia. El que va a hacer la diferencia es el factor entrópico asociado al ordenamiento del solvente alrededor del anión. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el fluoruro, que tiene mucha densidad de carga, obliga a que las moléculas del solvente estén muy bien organizadas alrededor suyo. El fluoruro un poco menos, el bromuro un poco menos y el yoduro un poco menos. Entonces, siempre todos van a tener moléculas de solvente alrededor, digamos, desde el lado de los hidrógenos, que son las zonas de densidad positiva, pero en el caso del fluoruro, esa estructura del ion con su esfera de hidratación, digamos, de estas moléculas de agua que están muy cerquita y que lo van a acompañar al fluoruro por toda la solución, esa estructura va a ser mucho más rígida, mucho más ordenada que en este caso.
¿sí? Que va a ser un poquito más desordenada. Y por eso la variación de entropía es menos negativa en este caso que en este caso. Lo que se concluye de todo esto, que entonces el delta H de disolución crece a medida que pasamos del fluoruro al ioduro. Y entonces, como delta G es delta H menos T delta S, si el delta H se mantiene más o menos constante y T por delta S crece, que es lo que vimos antes, entonces delta G decrece. Y entonces, como consecuencia, lo que tienen graficado acá es la solubilidad. Fíjense que a medida que baja el delta G, que esto lo leen en el eje de la izquierda, lo que pueden leer en el eje de... lo que pueden leer en el eje de la derecha es la solubilidad. Y fíjense cómo la solubilidad aumenta de fluoruro de sodio a ioduro de sodio, mientras cae el delta G de solubilidad o disolución, porque aumenta mucho menos T delta S. Sí, correcto, porque aumenta T delta S. Yo sé que es mucho gráfico, mucho número, después mírenlo con tranquilidad y van a ver que se entiende. Bueno, justamente acá está la conclusión de todo esto, que es que la variación de entropía es la que hace la diferencia en este caso y no tanto la de entalpía. Y se los muestro así porque para usar las herramientas de la materia y porque además no suelen ser muchas veces los ejemplos en los que las variaciones de entropía son fundamentales, justamente porque las variaciones de entropía, si ustedes se fijan, lo voy a poner acá a ver si está la escala. Bueno, acá quedó en kilojoules, pero las variaciones de entropía suelen ser generalmente procesos que están en el orden de los joules por mol, mientras que las variaciones de entalpía suelen ser procesos que están en el orden de los kilojoules por mol. El hidróxido de sodio se encuentra entre los 10 compuestos de mayor tonelaje de producción y se obtiene industrialmente por medio del proceso cloroálcali, que consiste en la electrólisis de solución acuosa de cloruro de sodio, y no ya cloruro de sodio fundido. Y hay tres procesos, o mejor dicho, tres configuraciones de celdas electrolíticas que permiten obtener hidróxido de sodio por medio del proceso cloroálcali. ¿Sí? El primero de estos dispositivos, digamos, son siempre celdas electrolíticas, así que vamos a tener por un lado la zona anódica, ¿sí? Que en este caso el ánodo puntualmente, o sea, el terminal que se va a unir a la fuente va a ser un ánodo de titanio, y un cátodo de acero, ¿sí? Ambos bañados por la salmuera, o sea, por la solución de cloruro de sodio. Este brine que aparece acá es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces la salmuera entra por acá. Mientras va avanzando, en este compartimiento se va a producir la oxidación, el cloro se va a liberar. En el medio va a haber una membrana semipermeable que va a permitir exclusivamente el paso de los sodios y del agua a la celda contigua. Bueno, perdón, de los cloruros, del sodio y del agua a la celda contigua, pero no va a permitir que los oxidrilos migren hacia el otro lado de la membrana. Y entonces en el segundo compartimiento se va a producir la reducción del agua a hidrógeno, ¿sí? Que va a liberar oxidrilos que, como dije recién, no van a poder pasar de este lado. Acá tienen las dos reacciones. En el cátodo se va a producir la reducción del agua y en el ánodo la oxidación del cloruro a cloro. En este caso, esta configuración está representando digamos, esta configuración implica el uso de un diafragma de asbesto teflón que impide que el cloruro, además, entre en contacto con el medio básico. ¿Y por qué el cloruro no tiene que entrar en contacto con el medio básico? Porque el cloro, no el cloruro, porque el cloro en medio básico dismuta. ¿Qué significa que dismute? Significa que el cloro 2 gaseoso pasa a reducirse formando cloruro,
y a oxidarse para formar hipoclorito. De hecho, la disolución del cloro en medio alcalino es exactamente la reacción de síntesis de la lavandina. ¿Sí? La lavandina, que en su etiqueta dice que es hipoclorito de sodio, también tiene cloruro de sodio, que viene de disolver cloro gaseoso en hidróxido de sodio. Si eso pasara al nivel de nuestra celda, claramente tendríamos un problema, porque nos frenaría la reacción, ¿sí? Porque básicamente se nos llenaría esto de, o sea, volveríamos a tener cloruros y además tendríamos hipocloritos, que son bastante agresivos además los hipocloritos, son bastante oxidantes. Entonces, las ventajas de esta celda, que se llama celda de diafragma, es que tiene bajo consumo eléctrico, permite el uso de salmuera de baja pureza. O sea, uno no tiene que andar purificando demasiado el influente, ¿no? O sea, la solución de cloruro de sodio. Y la desventaja es que se obtiene un producto diluido y contaminado con cloruro de sodio, requiere una etapa entonces de separación que se hace por cristalización selectiva, donde el cloruro de sodio es separado del hidróxido de sodio. Además, el efluente de cloro puede estar contaminando con oxígeno, porque fíjense que el agua también puede oxidarse en el ánodo, ¿sí? Y además, digamos, hace rato que ya están en desuso por el posible riesgo de asbestosis. No sé si ustedes saben, pero el asbesto es un compuesto cancerígeno, libera material particulado el asbesto, que lo que termina generando son edemas pulmonares, y hace tiempo que dejó de usarse y que cualquier tipo de uso en maquinaria vieja tiene que ser obligatoriamente reemplazado. Este es lo que llamamos celda de diafragma, y en este caso es una celda de membrana. En este caso, el principio es el mismo, el principio de funcionamiento es el mismo, solo que además están estos compartimientos que permiten la recirculación de la salmuera. Entonces, en vez de que sea un reactor de un único paso, nosotros tenemos acá que la misma salmuera puede ir pasando varias veces alrededor del ánodo de titanio. Y en este caso usa una membrana, como separación, usa una membrana polimérica microporosa, que solo es permeable a los cationes sodio, no permitiendo el contacto entonces de vuelta entre el oxidrilo y el cloro, ni la contaminación del hidróxido de sodio con cloruros. ¿Sí? Entonces, digamos, las reacciones siguen siendo exactamente las mismas, y en este caso la ventaja suele volver a ser el bajo consumo eléctrico, y por otro lado, que se obtiene un producto con mucho menor cantidad de impurezas. ¿Por qué? Porque solamente va a pasar el sodio y no va a pasar el cloruro, así que acá no vamos a tener cloruro de sodio, como teníamos antes. O no por lo menos en demasiada concentración, si es que no es 100% la capacidad de filtrado, digamos, de esta membrana polimérica. Las desventajas. La máxima concentración de hidróxido de sodio que se puede obtener es entre 33 y 35%. Cuando yo hable de ventajas y desventajas, no es per se. Me refiero a ventajas y desventajas respecto del resto de los métodos. Por una cuestión de cómo conviene explicarlo, yo les doy primero uno y después el otro, pero podría haber arrancado de cualquiera de ellos. En este caso también el cloro 2 puede estar contaminado con oxígeno. Acá no podemos tener salmuera impura como era en el caso anterior, era un sistema un poco más robusto en ese sentido, y que tiene un elevado costo y una vida útil muy corta por parte de las membranas. ¿Sí? Este suele ser el punto débil de este sistema. Y el último sistema, que es interesante, es lo que se conoce como celda del cátodo de mercurio, ¿sí? O celda de Caster-Kellner. En este caso, usa mercurio líquido como cátodo, que lo que hace es aumentar el potencial necesario para producir hidrógeno. Entonces, como no es hidrógeno, lo que produce es sodio amalgamado. Vamos a ver cómo es que pasa esto. Vamos a ver las reacciones. Esta celda se compone de dos hemiceldas, digamos, en las cuales se va a producir en una el cloro y en la otra el hidrógeno. Y ahora vamos a ver cómo.
Tenemos primero esta celda superior, que tiene ánodos de titanio, exclusivamente ánodos de titanio. Entonces, como es el ánodo, lo que se va a producir es la oxidación del cloruro al cloro 2. ¿Sí? Y este proceso va a liberar 2 electrones que van a circular por afuera, que van a circular a través de esto por afuera. Pero en la parte inferior de la celda, lo que atraviesa la celda es un flujo directamente de mercurio, que el mercurio, ustedes ya saben que es un líquido, ¿no? Es un líquido denso, además, así que va a estar en el fondo de una celda que arriba va a tener cloruro de sodio, y ese mercurio actúa como electrodo, porque además es un metal, es un conductor. Ese mercurio va a permitir que adentro de esta misma celda se consuman estos 2 electrones para pasar a formar sodio líquido. Ese sodio líquido va a estar estabilizado en este caso, formando lo que se conoce como una amalgama. Es decir, el sodio va a estar soluble adentro del mercurio y entonces no va a estar tocando el agua de la solución que está más arriba, y entonces esto no va a estallar. La ventaja que tiene hacer esto es que el mercurio ahora puede discurrir hasta llegar a una segunda celda en la que lo único que tenemos es una solución ácida. ¿Sí? En este caso, lo que ocurre es que la solución ácida, en la solución ácida, el potencial de reducción del protón es mayor que en la solución superior, y entonces el sodio atrapado en la amalgama puede liberar los electrones para pasar a formar hidrógeno gaseoso, que se libera, y por supuesto dejar hidróxido de sodio en la segunda celda. ¿Sí? Acá abajo tienen el resumen de las reacciones. O sea, el ánodo es la reacción, como siempre, de reducción del cloruro, de oxidación del cloruro, el cátodo, la de reducción del sodio amalgamado, y finalmente la última reacción permite la obtención de hidrógeno y del hidróxido de sodio. Es básicamente explicitar que el sodio sólido en agua genera hidróxido de sodio e hidrógeno, por otro lado. Las ventajas es que se obtiene un producto de alta concentración, eso es lo que permite que las celdas estén separadas, que no haya que además meter una membrana en el medio, y además se produce cloro puro, otra de las ventajas de tener la celda separada, porque no hay que aplicar tanta diferencia de potencial para favorecer la liberación de los electrones y la captura de esos electrones por parte del sodio, ¿sí? O sea, la amalgama de mercurio y el mercurio en sí lo que hacen es bajar el potencial necesario para generar el hidrógeno. Los elementos del grupo 1, o sea, los alcalinos, forman los únicos carbonatos solubles, con excepción del de litio, que es levemente solubles, pero por regla general los carbonatos son muy estables y suelen ser insolubles o poco solubles. Como ya vimos en la clase anterior, el carbonato de sodio es un reactivo muy utilizado, por ejemplo, en el método Cal-Soda, pero también es muy utilizado para la fabricación del vidrio, ya que permite obtener estos compuestos, ¿sí? Que son óxidos mixtos de sodio y de silicio, ¿sí? Silicatos de sodio. Y la obtención del carbonato de sodio, que es un compuesto bastante utilizado, es también objeto de estudio de la materia, y por eso vamos a hablar un poquitito de esto ahora, en un proceso que se conoce como proceso Solvay, que en realidad se los suele seguir dando de vuelta por fines pedagógicos, porque ya decayó muchísimo su uso. De hecho, creo que no quedan prácticamente fábricas que utilicen el proceso Solvay para producir carbonato de sodio, pero van a ver que durante su proceso de producción tiene algo interesante sobre lo que charlar. Actualmente, el carbonato de sodio se obtiene por descomposición del sesquicarbonato de sodio, o trona, así se llama. Si ustedes se fijan, es este compuesto que es una mezcla entre un carbonato y un bicarbonato de sodio, ¿sí?
que su descomposición térmica lleva a la formación del carbonato y dióxido de carbono. Y como les decía, el proceso Solvay, que es el proceso más viejo, y ya prácticamente en desuso para producir carbonato de sodio, es un proceso que usa el intercambio con el carbonato de calcio, ¿sí? O sea, la reacción entre cloruro de sodio y carbonato de calcio pasa a dar carbonato de sodio y cloruro de calcio. En este proceso, el obstáculo principal es que el carbonato de calcio tiene una elevadísima energía reticular, que hace que el equilibrio, a pesar de que, digamos, la reacción es favorable en este sentido, su constante de equilibrio es muy chiquita, y entonces el equilibrio se encuentra un poco desplazado hacia la izquierda y no obtengamos mucho producto de todo esto. Entonces, para poder realizar esta reacción, tenemos que hacerla de manera indirecta. O sea, a través de otros pasos intermedios que compensen la cantidad de energía reticular que tenemos que entregar para romper al carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo se genera este proceso de manera indirecta? Bueno, en primer lugar, se inyecta dióxido de carbono en una solución saturada de cloruro de sodio con amoníaco para obtener el ion amonio y el ion bicarbonato. ¿Sí? Es esta reacción que está acá. Dióxido de carbono más amoníaco en agua da, básicamente, bicarbonato de amonio. Luego la solución es enfriada, permitiendo que cristalice el bicarbonato de sodio, que recordemos que estaba también en la solución en la que se burbujeó dióxido de carbono. Precipita el bicarbonato de sodio, se filtra el bicarbonato de sodio y se descompone calentando suavemente para dar el carbonato. ¿Sí? El bicarbonato pasa a formar el carbonato, dar agua y dióxido de carbono. Si se acuerdan, esta reacción es similar a la que vimos para el bicarbonato de calcio. Y ahora bien, el éxito comercial de este proceso depende de la recuperación del amoníaco, ¿sí? Que es reutilizado. Entonces, el amoníaco que nosotros usábamos al principio, que es un reactivo caro, se puede recuperar por medio de la reacción con la cal, ¿sí? Con el óxido de calcio. Entonces, en este proceso, digamos, la reacción permite la obtención de cloruro de calcio, amoníaco que se reutiliza, y este hidróxido de calcio, que se forma acá, y el dióxido de carbono, además, que se utiliza durante el primer punto, provienen de la calcinación de la piedra caliza. ¿Sí? Entonces, el carbonato de calcio, que era nuestro reactivo principal, lo que se hace es, se descompone para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra en la primera parte del proceso, y el óxido de calcio se hidroliza para dar hidróxido de calcio, que es el que permite recuperar el amoníaco. ¿Sí? Uno de los problemas que tuvo el proceso Solvay, además de tener que sortear el obstáculo de la energía reticular, es que deja mucho residuo de cloruro de calcio que no tiene mucha demanda, y eso terminaba siendo un problema para todo el ciclo del producto. Porque tener un producto, o un subproducto, mejor dicho, que no se puede usar para nada, genera básicamente que uno tenga que hacerse cargo de eso, ¿no? Y hacerse cargo de los residuos cuesta plata. Cuando hagan la actividad de seguimiento formativo, ahí van a encontrarse con que este proceso está en una de esas actividades, está descrito de manera un poco más esquemática para que ustedes